Continuamos con estas mesas de diálogo para celebrar este acontecimiento de los 100 años de Machu Picchu para el mundo. Y el tema es Historia del Tahuantinsuyo, María Rostorovsky. Es un homenaje también a la señora María Rostorovsky. Y tenemos a Rafael Barón, historiador, especialista en la conquista del Perú. Miguel León, también historiador. Y Javier Flores Espinosa, un conjunto de historiadores para hablar de la historia del Tahuantinsuyo. Para comenzar un poco, ¿dónde comienza la historia y dónde comienza la leyenda? Es decir, Manco Cápac saliendo del lago Titicaca y los hermanos Ayar, ¿cómo se traduce eso en la historia? Bueno, yo creo que van juntos en realidad, la historia y la leyenda escrita, recogida, a partir de la conquista, de la presencia de los primeros cronistas españoles, es que se documenta por escrito la historia incaica y la historia anterior también. Entonces, de manera formal, ese podría ser el comienzo de la documentación histórica, pero lo que se recoge en estos relatos, que son los que tenemos ahora fijados ya en el papel, vienen de muy antiguo, ¿no? No hay una barrera entre leyenda e historia. La leyenda es la historia es la leyenda. Pero hay algunos incas legendarios y hay unos incas reales. Sí, bueno, eso responde a la manipulación de la historia que hicieron los propios incas. Cada nuevo inca reformulaba la historia, reformulaba el pasado, que es lo mismo que sucede ahora, y creo que esa es la tarea que tenemos los historiadores. El pasado lo traemos al presente, lo hacemos comprensible y lo ponemos a disposición de la sociedad. ¿En cuánto ya se ha aclarado eso? Bueno, es un proceso que continúa, ¿no? Hay en términos de acuerdo entre los historiadores, yo creo que en cuanto a incas, emperadores, ¿no? Zapa incas históricos, bien fundamentados, ¿no? Podemos decir que empieza con Pachacútec y continúa con Tupac Ica Yupanqui, Huayna Cápac. Son clarísimamente bien documentadas sus obras, ¿no? Sus campañas y lo que hicieron, ¿no? durante sus reinados. ¿Qué es un Zapa Inca? Zapa Inca era un título que tenía el Inca, que era la más grande autoridad, ¿no? del Tahuantinsuyo, porque es la forma como nosotros entendemos a los incas a través de conceptos históricos que vienen de Occidente. Lo llamamos por ejemplo, Estado, Imperio, pero los incas se entendían a ellos mismos como el Tahuantinsuyo, las 4 partes juntas, y ellos, probablemente Zapa Inca tenía un significado especial, ¿no? Que nosotros tratamos de entender a través de categorías occidentales históricas, ¿no? La historia es una ciencia que viene de Occidente, ¿no? Es una consecuencia del desarrollo científico, ¿no? de Occidente, y ese es creo que uno de los más grandes desafíos, ¿no? para entender a los incas, porque es una civilización que surgió en el total aislamiento por siglos y siglos. Y no podemos hacer otra cosa que entenderlas a través de conceptos occidentales, para empezar, aunque la etnohistoria, ¿no? como doña María Rostorovsky y John Murra, hicieron grandes esfuerzos para comprenderla, también comparándola con sociedades no occidentales o preindustriales, ¿no? Esa dualidad que dicen que existía un Inca, un Urin y un Hanan, ¿eso es confirmado también históricamente? Bueno, ahí hay un gran debate que hasta ahora no se ponen de acuerdo las partes. Hay quienes sostienen que las crónicas son un relato mítico y que por ende querer convertir en historia es algo imposible. Hay otros que creen que las crónicas tienen una parte
que es claramente legendaria, que sería anterior a Pachacútec, y otra que es más histórica, ¿no? Pero, en fin, sabemos que en los Andes había una división dual en las sociedades y que en general cada mitad tenía un gobernante. Por ejemplo, en Chucuito se encuentran el gobernante Martín Cari y su segunda persona, ¿no? En los Andes eso existe en todos lados. Entre los incas parecería que hubo lo mismo, y uno de los argumentos que ha sido usado para sostener que se trata de mitos es precisamente que si ponemos la lista de incas lado a lado, encontramos que Mayta Cápac y Pachacútec coinciden y que las historias que hacen lo mismo, defienden al Cusco de invasiones. Pachacútec, invasión externa, de enemigos de fuera del Cusco; Mayta Cápac defiende al Cusco de una invasión de gente que vivía en el Cusco, ¿no? Entonces parecería que podría haber habido, pero no hay ninguna claridad en las fuentes. Lo más cercano es cuando Sisa cuenta eso, lo menciona y dice: a mí me han dicho esto, pero yo no lo acepto, él no lo cree, ¿no? Pero es un debate que, mientras no encontremos fuentes más claras, no creo que se sane, ¿no? Ahora, pero lo que sí es concreto es que el constructor del Tahuantinsuyo es Pachacútec. Sí, sin duda. Sí, es el inca de la expansión, de la reformulación, de, digamos, en occidental podríamos decir el inca del imperio, ¿no? Él reconstruye Cusco, la ciudad, la rediseña, la replantea, replantea un gran estado poderoso, ¿no? Pasan de ser un pequeño grupúsculo con ambiciones a ser ya un estado con todas las de la ley. Y todo comienza con la batalla contra los chancas. Así parece, así dicen muchas crónicas, eso es lo que afirman, ¿no? Muchas crónicas, pero como ha dicho Sor Javier Flores, en otras historias de incas también aparecen ese tipo de historias de los incas defendiendo al Cusco, defendiéndolos de ataques, de invasores. Pero en el caso de Pachacútec yo creo que es muy claro que el comienzo de la participación, ¿no? La acción de Pachacútec es lo que decide con la derrota de los chancas un cambio fundamental en digamos, la construcción de este Estado, ¿no? Que pasa de ser un señorío o un poder regional a ser, pues, ¿no? un Estado expansivo, ¿no? Y las búsquedas, las conquistas de Yupanqui, que según el doctor Del Busto lo llevó hasta Oceanía. Bueno, todo estado expansivo arcaico suele ser explosivo, es decir, en algún momento dado empiezan a expandirse y avanzan hasta que ya no tienen a dónde ir más, ¿no? Es decir, es algo normal, lo encontramos en Mesopotamia, lo encontramos en Grecia. Es como una bola de nieve que avanza hasta que llega a un lugar que ya no pueden ir más y ahí se detienen y generalmente viene la crisis. Es un poco lo que pasó con el Tahuantinsuyo, ¿no? Es decir, se expandieron por todos lados que podían, incorporando sociedades que tenían más o menos sistemas económicos organizados, y cuando dejaban de tener a dónde expandirse entraban en crisis, ¿no? Porque la lógica misma del Tahuantinsuyo, su economía implicaba conseguir más hombres, más recursos para distribuir. Cuando no había dónde conseguir eso, el Estado entra en crisis, ¿no? Porque es como un tiburón. Si no se está moviendo, se hunde. Igual, un Estado expansivo, estos arcaicos, tiene que estar constantemente expandiéndose. En el momento que ya no puede, va a entrar en crisis, porque ya no queda que repartir. Y las élites se disputan todo. Rafael, tú tienes ahí un libro muy grande y que es un homenaje que creo que valdría la pena que lo comentes. Sí, este libro fue un encargo del Instituto de Estudios Peruanos cuando María cumplió los 80 años. Fue un homenaje en la tradición académica de que todas las personas vinculadas académicamente, casi todas ellas o todas ellas amigas de María, participaron en el libro. Es un libro que congrega aportes originales de investigación en el campo fundamentalmente de la historia, la etnohistoria, arqueología,
antropología. Y justamente con Javier Flores tuvimos este honroso encargo de dedicarnos de la coordinación y la edición de los textos. La convocatoria fue, como puedes ver por el tamaño del libro, exitosísima, de mucho peso. Y bueno, es un libro que marcó época por la calidad de sus contribuciones. Y que además es un merecido homenaje por todo el aporte que ha significado este libro y todo el trabajo de María, ¿no? Bueno, la motivación y la inspiración del libro fue justamente la obra de María, ¿no? Una obra que cambia la manera de hacer historia en el Perú. Ella mira al indígena como una persona, mira a la sociedad indígena como una sociedad que crea, que se desarrolla y que tiene sus propias características, sus propias condiciones, su propia historia. Y ese estudio ella lo emprende utilizando la documentación de archivos que por siglos había estado intocada en los repositorios. Historia del Tahuantinsuyo, María Rostorovsky, ese es el título de esta mesa de diálogo en la que hemos participado con Rafael Barón, con Javier Flores, con Miguel León y con Javier Flores Espinosa, a quienes por supuesto le agradecemos por esta participación en esta secuencia de esta transmisión especial por los 100 años de Machu Picchu para el mundo. Vamos ahora a un corte comercial y luego regresamos con la transmisión especial para seguir recordando a Machu Picchu, para seguir presenciando los trabajos que se han preparado allá en la Ciudadela.